En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida en este programa. Ustedes saben muy bien que estamos estudiando sobre el tema del Espíritu Santo, la necesidad que la Iglesia en su totalidad tenemos de conocer todo lo referente a la doctrina del Espíritu Santo. Y estamos estudiando las formas como se habla del Espíritu Santo y se revela el Espíritu en cada libro del Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando el libro de San Juan, donde el Señor Jesús menciona varias veces el Consolador, el otro Consolador, el Espíritu Santo, que vendría sobre la iglesia para guiar a la iglesia, para instruir a la iglesia y para dar poder a la iglesia. En cuanto a la obra que tenemos que hacer como la evangelización, las misiones, la Biblia y Jesucristo habla mucho sobre la necesidad de recibir poder para poder efectuar este trabajo tan importante. Las Escrituras dicen una y otra vez que nosotros los cristianos íbamos a recibir poder cuando viniese el Espíritu Santo sobre la iglesia. La llenura del Espíritu Santo, que es esencial porque es un revestimiento del poder de Dios para efectuar el trabajo que tenemos que hacer de testificar de Cristo, es una experiencia, no solamente una doctrina o una teoría religiosa, más que nada es la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por esa razón hay que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el tener hambre y sed de una vida llena, plena del Espíritu Santo. Como en las epístolas de Pablo se menciona que debemos de ser fervientes en espíritu y que ese fervor espiritual, que en otros textos se le llama llenura o plenitud del Espíritu, nos impulsa a servir al Señor. Así que esa es una de las condiciones. El hecho de que observamos nuestra vida y hacemos un análisis de cómo estamos viviendo a la luz de las Sagradas Escrituras y principalmente a la luz de este libro histórico que estamos estudiando, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y cuando nosotros hacemos una comparación o un análisis comparándonos con las manifestaciones del Espíritu y la clase de vida que se manifestó al principio de la iglesia con la clase de vida que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen de que nosotros deberíamos de leer más y más y más el libro de los Hechos y que deberíamos de ser estimulados a vivir una vida ferviente en el espíritu de servicio al Señor, de profunda comunión con el Espíritu Santo, de gran consagración a Dios. Y que debemos de llevar una vida llena del Espíritu, como que es el resultado de una comunión continua con el Espíritu Santo
y una comunión continua a través de la oración. Porque lo que sí se destaca, amados hermanos, es que la iglesia primitiva oraba mucho. Cuando se da un bosquejo de la iglesia primitiva, después de los discursos de Pedro, entonces vemos nosotros que los cristianos tenían comunión los unos con los otros y tenían comunión con Dios el Padre, con Jesucristo y comunión con el Espíritu Santo, y perseveraban todos en la palabra que predicaban los apóstoles, la doctrina que predicaban los apóstoles, doctrina que previamente ellos habían recibido de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos, los apóstoles, instruían a los cristianos. También es necesario y significativo notar que en aquel entonces no se había inventado la imprenta. Así que no había muchas copias de los pergaminos o de los escritos del Antiguo Testamento. Eran muy caros y eran también necesario preservarlos, valorarlos, conservarlos. Así pues que ellos ponían suma atención a las predicaciones y enseñanzas de los apóstoles y con una gran concentración en las palabras que oían, ellos iban edificándose en esa palabra y en esa doctrina de los apóstoles, que era la misma doctrina que Cristo les había enseñado a los apóstoles. También ellos tenían una vida de oración profunda, una vida de perseverar en las enseñanzas que los apóstoles transmitían a la iglesia, que crecía a pasos agigantados, guiadas por el Espíritu Santo. Hay pequeños resúmenes en el libro de los Hechos donde se dice que gran número de personas creían, sacerdotes, levitas, incluso muchos fariseos y algunos escribas se convertían al Señor. Y esos resúmenes nos dicen que se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo, y en esos resúmenes también se incluyen las obras mismas de que hacían los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Se dice que grandes maravillas, señales y prodigios se hacían por manos de los apóstoles, pero también no solo por manos de los apóstoles, sino por hombres que habían sido ungidos, llenos de poder, que predicaban el Evangelio, como Esteban, como Felipe, como Bernabé, como Silas y otros más que colaboraron en el ministerio tanto de Pedro como también del apóstol Pablo. El asunto es que si nosotros leemos el libro de los Hechos, hermanos, vamos a ver ahí, aunque no nos esforcemos en verlo, pero resalta a simple vista el hecho de que el Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia, está fortaleciendo a la iglesia y está administrando el crecimiento y la expansión de la iglesia en el mundo antiguo. Por eso se menciona una y otra vez el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien escoge a los siervos de Dios para que ellos hagan ciertas obras y ministerios específicos, como se dice en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que ya los hemos estudiado, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía fue un lugar donde se constituyó en un centro de
donde se preparaban los líderes para que ellos predicaran el evangelio, sobre todo a los gentiles. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y habían también maestros. Y no solamente se menciona que había un número de profetas y de maestros, sino que se menciona el nombre de algunos de estos profetas y maestros que estaban ministrando al Señor en ayuno, es decir, sirviendo al Señor, buscando el rostro del Señor. La búsqueda del rostro del Señor, el arrepentimiento genuino, el clamar de día y de noche en la presencia del Señor a través de la oración e intercesión eran fundamentos doctrinales básicos y esenciales para llevar una vida de poder, de éxito, de obediencia y de servicio en la presencia del Señor. Aquí vemos nosotros líderes prominentes buscando el rostro del Señor en ayuno y en oración. Y se menciona el nombre de Bernabé y de Simón, que se llamaba Níger, o sea, negro. Probablemente era de la raza de color, de tez muy oscura. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. Pienso que esta lista de personas no es conclusiva. Solamente el Espíritu Santo está mencionando a través de Lucas, que escribe este libro, que había un grupo de personas, de líderes, columnas de la iglesia, hombres prominentes buscando el rostro del Señor para servirle. Y cuando uno ora y busca el rostro del Señor y depende de la guianza del Espíritu Santo, el Espíritu Santo actúa. Ya sea que el Espíritu nos guíe a través de voz audible, como en este caso a través del ministerio del don de la profecía, ya sea que tengamos visión, ya sea que nos guíe el Señor a través de la intuición, ya sea de diferentes maneras. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, tiene infinidad de recursos para movernos, para guiarnos, para utilizarnos, para instruirnos y para capacitarnos para que hagamos la obra del Señor. Y una de las maneras más comunes es que Dios nos habla. Y si Dios nos habla a través de su palabra, todos los días deberíamos de permitir que Dios nos hable. Antes de levantarnos o al levantarnos o al acostarnos, deberíamos de tener un devocional, una lectura, un estudio, meditación de la palabra del Señor. Porque esta palabra que está aquí impresa en papel con tinta, esta palabra de Dios es viva y eficaz. Es tomada de ahí, del texto que leemos en nuestra Biblia y aplicado a nuestro corazón y a nuestra mente. Dios sigue hablándonos, porque el autor de este libro es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da la sabiduría necesaria, el discernimiento espiritual, la capacidad de poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Aquí están pues estos hombres buscando el rostro del Señor. Se menciona a estos hombres prominentes, y estos estaban ministrando al Señor ayunando. Está ahí el ayuno. Cuando estudiamos el libro de los Hechos encontramos que se habla de muchos ayunos y de cómo se le delegaba autoridad espiritual a los que iban a ser futuros pastores y misioneros.
y se les imponía las manos por parte de los presbíteros para que estas personas bendecidas, estas personas escogidas de parte del Señor por medio del Espíritu Santo, recibiese la capacitación, los dones y la dirección necesaria para hacer la obra del Señor. Aquí están pues estos ministros, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Debemos de estar convencidos, amados hermanos, pastores y ministros, que tenemos que buscar la ayuda del Señor, la dirección del Señor, su sabiduría para que Él nos guíe. De otra manera no podremos tener éxito. Quizás podamos tener mucha actividad y hacer mucho esfuerzo, pero tenemos que aprender a buscar el rostro del Señor y no movernos, sino hasta que el Señor nos guía. En este caso específico, el Espíritu Santo habla y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces ellos ciertamente oyeron esta orden, apartaron a Pablo, consagraron a Pablo, eligieron a Pablo allí y le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé, porque por orden del Espíritu Santo se hace esto, esta ordenación para el ministerio, y les impusieron las manos, pero dice que les impusieron las manos en ayuno. Habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron, los soltaron. Ya estos dos hombres autorizados, elegidos, preparados para la obra del Señor por medio del Espíritu Santo, comisionados por la iglesia que estaba en Antioquía, salieron para efectuar la obra que tenían que hacer, que principalmente era las misiones. Predicar el Evangelio en diferentes partes, en el mundo conocido, en todos los países de aquel entonces, y ellos llenaron todos esos lugares del Evangelio de Jesucristo. Entonces en el verso 4 dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos el día de reposo. Y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos de ayudante. Entonces vemos aquí que es el Espíritu Santo quien elige y también quien prepara y que también comisiona. Lo mismo que Jesucristo, que previamente había comisionado a los discípulos después de la resurrección, diciendo que se predicase el Evangelio por todo el mundo. Así que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres divinas personas están involucradas en todo lo que la iglesia debe de hacer. Esto es un misterio. Son tres personas que podemos distinguirlas. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Aquí hay un misterio porque estas tres personas no constituyen tres dioses, aunque estas tres personas son divinas, sino que estas tres personas constituyen un solo Dios en esencia y en naturaleza. Pero aquí vemos entonces el Espíritu Santo actuando, escogiendo y comisionando a un grupo de líderes que dispusieron en su corazón
buscar el rostro del Señor, clamando, buscando la dirección, porque ellos tienen todas las ganas de predicar el Evangelio, pero necesitan a alguien que lo guíe. Y para que se cumplan las palabras del Señor, que dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, nos iba a recordar las palabras que Él había dicho y que iba a guiar a la iglesia y fortalecer a la iglesia. Mañana vamos a hablar también cómo el Espíritu Santo ayudaba a la iglesia cuando la iglesia se encontraba en dificultades respecto a la verdad que se proclamaba, que estaba siendo atacada por falsos maestros, por falsos profetas o personas llenas de prejuicio que estaban adulterando la palabra del Señor. Mañana hablaremos del concilio de Jerusalén, que fue un concilio que la convocación provino del Espíritu Santo, y todo lo que se habló y las conclusiones de ese concilio fueron establecidas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Mañana estudiaremos el capítulo 15 del libro de los Hechos y yo los espero a ustedes. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.